Hola amigos, ¿cómo están? Amigas y amigos del Festival Macabro. Yo soy Alan Huerta, formo parte del equipo del Festival Internacional de Cine de Horror de la Ciudad de México, el Festival Macabro, que este año cumple 19 años. Y bueno, el día de hoy nos encontramos en una más de las sesiones del Macabro, que es un espacio que tenemos en el festival para platicar con los realizadores de esas obras de terror que tanto nos gustan. Me refiero a obras de terror en todos sus subgéneros. Y bueno, hoy desde Argentina es para mí un gusto presentarles a mi querido amigo Alejo. ¿Cómo estás, querido Alejo? ¿Cómo te va? Muy bien, acuarentenado. ¿Cómo estás vos? Muy bien, oye, pues mira, has participado en ediciones pasadas del festival, lo conoces ya bastante al Macabro. De hecho, el año pasado estuviste por acá en México como invitado. Qué mejor que nos puedas contar un poquito de todo lo que ha pasado desde la edición pasada hasta el día de hoy. Loco, que hace unos meses nos vimos en persona y nos conocimos por primera vez. Sí, Y ahora exacto, estarnos viendo unos así. meses estábamos por ahí, en el festival, en las fiestitas, en las presentaciones. Estuvo bastante bueno. Es una pena que, bueno, dadas las circunstancias, este año tenga que ponerse en pausa, al menos la parte presencial, pero estamos seguros que volveremos a las salas. Esto ayuda también para juntar fuerza y energía para lo que venga después, ¿no? O sea, esto nos va a dejar alguna enseñanza. Si es desde la parte del festival, puede ser cómo articularlo de manera virtual, entonces cuando vuelva a ser presencial, quizás ya no sea solo presencial, sino que quede un poco de eso y un poco de lo nuevo y se genere una cosa, ¿no? Más completa todavía. Exacto, exacto. Oye, amigo, ¿y cómo estás? Ahora sí que, ¿cómo te trata el encierro? Digamos, desde el punto de vista de tú como realizador, tú como creador. Eh, por suerte, cuando recién estaba empezando la cuarentena, Fantaspoa, el Festival de Cine Fantástico de Porto Alegre, en Brasil, lanzó una convocatoria para cortometrajes realizados en cuarentena. Tenían que ser hechos sí o sí durante ese mismo abril, que fue cuando se lanzó la convocatoria. Claro. Entonces, era la segunda semana de cuarentena acá en Buenos Aires y estábamos todavía adaptándonos a no vernos todo el tiempo como nos veíamos siempre, a no ir a la sarna a estar ahí, a la cosa que no presencial. Y gracias a esa convocatoria tuvimos que pensar cómo y grabar un cortometraje así a distancia. Así que por suerte y gracias a eso estuvimos produciendo desde casi el principio de la cuarentena, pero bueno, así todo de manera nueva. Claro, oye, qué reto. Justo ahora que nos platicas un poquito sobre la producción, los trabajos de producción que estás haciendo, antes de entrar de lleno a una de las películas que queremos específicamente presentar el día de hoy, si nos puedes contar un poquito sobre Sarna. ¿Qué es Sarna y cuáles son los trabajos que han realizado? La Sarna nació en el 2003, ya van bastantes Ya. años. Sí, vamos para los 20 ya cuando nos queramos dar cuenta. Y surgió sobre todo por la necesidad de producir pese a todo, todo el tiempo. Siempre con la premisa de que no debemos esperar que alguien nos venga a dar permiso y que nadie nos venga a dar nada, ni siquiera apoyo. Si tenemos ganas de producir cualquier cosa, vamos y lo hacemos. Así fuimos conformando un equipo de gente con esas mismas intereses y esa afinidad y sobre todo esa fuerza de voluntad, porque rápidamente el estilo terminó siendo resolver los problemas que teníamos para llegar a lo más parecido a lo que teníamos pensado en un inicio, ¿no? Como muy contrario a la visión de un artista caprichoso que sueña una historia y hace todo por hacerla de esa manera. Ya, Nosotros claro. soñamos una historia, pero la vida y la necesidad de producir sin recursos te hace que muchas veces haya que adaptarlo. Claro. Y la mejor manera para que salga algo orgánico de eso es no encapricharse y tener la cintura para poder ir tendiendo hacia lo que la realidad te va llevando. Entonces, de esa manera se generan unos productos que son bastante... Yo los considero orgánicos porque son lo mejor de lo que pudo haber sido con lo que había. Entonces eso es un poco la filosofía de base de la sarna, producir pese a todo, todo el tiempo, tratando de hacerlo lo mejor posible cada vez. Claro, oye, sí, no, porque si no se nos va la vida esperándolo. Sí, sí. Me gustaría mucho platicar también un poquito sobre el método de la sarna.
que es el cinepunk, o cómo hacer una película sin esperar en el intento. Entonces, me gustaría mucho que nos platicaras en cuanto al método del cinepunk, cómo podríamos aplicarlo y cuáles son, digamos, los factores fundamentales para poder llevarlo a cabo. El principal es ese, en el momento de escribir la historia, es el momento de soñar. Y es el momento donde yo creo que no te tenés que limitar por nada, tenés que soñar por todo lo alto. No sé, que sea en el espacio exterior, que sea con explosiones, que sea con 600 extras, que sea una historia coral de 30 historias que se mezclan. No importa, en el momento de escribir es el momento donde todavía no tenés limitaciones porque es cada uno con su imaginación, digamos. En mi caso yo normalmente escribo con Matías Oniria, que es el guionista de las Trash, que son las películas que hicimos, y en este último tiempo estamos haciendo muchos guiones cortos. La semana pasada terminamos 2 pilotos para serie, por ejemplo. Entonces, en este ida y vuelta de creación es solamente imaginación, y no importa cómo lo vamos a producir, hasta dónde se puede soñar. Y después, en la otra etapa, es, bueno, enfrentar eso a la realidad. ¿Qué tenemos realmente? No tenemos 600 extra, tenemos 20. Bueno, ¿hay que adaptar la historia para hacer eso? ¿Hay que adaptar la técnica? Entonces es tratar de llevarlo lo más parecido posible a lo que vos tengas en tu imaginación, con los elementos que vos tenés de verdad, pero tratando de que esas limitaciones técnicas y esos problemas que van surgiendo en el momento, cosas que faltan, estén integradas a la historia. Entonces la historia que vos soñaste de repente no es solo cómo contar el espacio exterior con, no sé, nada, tu casa, sino también cómo el hecho de no tener el espacio exterior y estar en tu casa puede estar dentro de la historia. Entonces, rápidamente, esa historia fantástica que vos soñaste se empieza a mezclar de la realidad. Entonces termina siendo historias que son ficcionadas, pero que tienen mucho tinte de realidad y mucha carga de realidad dentro. Que es la forma en la que es mucho más posible realizarlas, ¿no? Claro, y por ejemplo, ya en lo operativo, cuando estás levantando la producción, ¿hay algún método específico? Todos hacemos de todo, todos le entramos a todo. La mayoría de los técnicos con los que trabajamos siempre tienen la capacidad de hacer la mayoría de las áreas y si no las hacen en un proyecto en particular es porque hay alguien que las va a hacer mejor o alguien que se divierte más haciéndolo, pero si esa persona no estuviese, si fuéramos 2, tendríamos que poder resolverlo de cualquier manera igual. Y en esta situación extrema que estamos viviendo, de ni siquiera poder vernos la cara si no es a través de la computadora, Exacto. llegamos al límite en el que cada uno se graba en su casa y la historia la dividí según los que tenían cámara. Entonces, por ejemplo, Daniela, que es la productora, ilumina, se graba a sí misma, ella actúa y me manda el material. Y así todos, cada uno del equipo. Entonces, eso hoy día, como ese modelo de trabajo que veníamos entrenando desde hace más de 10 años, de repente hoy es donde le podemos sacar el jugo realmente, porque todo el mundo está capacitado para chequear si el sonido está bien, iluminarse más o menos decente, incluso editar un poco. Valió la pena cada segundo. Valió la pena cada segundo, y sobre todo, y es volviendo a los fundamentos de la sarna, es seguir produciendo pese a todo. No nos podemos ver, producimos igual. Y no vamos a producir una cosita de un personaje en un departamento. No, somos 5 personas en diferentes lugares. Vamos a hacer una cosa por todo lo grande, lo más que se pueda. Claro. Oye, me encanta saber que estén en movimiento, me encanta saber que sigan produciendo. Y oye, pues justo hablando un poquito de lo que se está produciendo, de cómo están ahora trabajando, ¿qué planes tienen? Digamos, hay planes para ti, hay planes para Sarna, me refiero durante y post confinamiento. Sí, tenemos de todos, durante y post confinamiento. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre los planes que tienen? Sí. En este mismo momento estamos en medio del rodaje de una miniserie que se llama Estrella Fugaz, que son 4 episodios de entre 8 y 10 minutos, de los cuales ya grabamos 2. El primero ya está terminado de montar, dura 8 minutos. El 2 lo estoy editando, está grabado, y bueno, tenemos los otros 2 por delante. La idea es esa miniserie estrenarla por nuestros canales de YouTube, Facebook, Instagram, todo eso. Pero eso, completamente independiente, sin ningún apoyo, y se va a estrenar a partir del 20 de julio.
porque es un rollo con el espacio y en Wow, julio es lo del hombre en la luna y bueno, claro. toda esa historia. En realidad fue una excusa, la estábamos grabando en junio y dijimos, bueno, pongamos una fecha, como venía esta fecha que era justo, tenía Aprovechemos que la ver, bueno, efeméride. exactamente, exactamente. Y cuenta la historia de un astronauta al que mandaron al espacio hace 10 años, una agencia espacial, que es una especie de NASA Argentina, supongo, algo así, y este tipo cumple su misión de 10 años en el espacio y cuando va a volver, entra o sea, entra a estar en órbita de la Tierra y le manda a la agencia espacial que lo mandó al espacio, che, ya volví, denme las coordenadas para aterrizar. Y en la Tierra lo que pasó en ese tiempo es que hubo una pandemia, todo el mundo en cuarentena, la agencia espacial desapareció, esto fue hace 10 años. Entonces los técnicos están solos en su casa cada uno y recibe el mensaje de este tipo que va a quedar colgado ahí para siempre dando vueltas hasta morir en el espacio. Claro. Entonces es como el conflicto son los tres técnicos que están abajo viendo a ver si pueden hacer que baje, pero la agencia ya no existe y desapareció de una manera medio misteriosa y turbia. Entonces sobrecae en ellos la responsabilidad de esa vida que está ahí flotando, si la pueden hacer bajar, si no, y bueno, ahí la trama se va complicando hacia lo misterioso, pero siempre con un registro de bastante humor. Es como una especie de sitcom espacial grabada en cuarentena. Bastante random. Bastante random. Oye, entonces va a tener unos tintes de ciencia ficción. Exactamente, sí, Wow, sí. eso está Todo increíble. surgió, todo es una idea original de Nacho Bruno, que es el director de fotografía de todas las Trash, e incluso el protagonista de Trash uno, Claro, claro, que sí. él se dedica a la danza, y hace danza contemporánea y contact, y anda en ese mundo desde hace varios años ya. Y a él se le ocurrió esta idea del extraterrestre que no puede volver, sobre todo porque tiene la capacidad de grabarse de manera que parece que no hay gravedad. Y es impresionante. Vos ves los No, sí, planos, el tipo lo claro. grabó en su casa y agarró un cuartito que es muy chiquito, como un bañecito, y lo hizo todo nave espacial, y todos unos paneles blancos y elementos de Wow. arte, y él flota así entre medio, y lo ves y parece que no fuera gravedad. Es increíble. Qué bueno, de hecho, eso se nota desde las corretizas que se mete en Trash 1. Dije, wow, qué veloz. Sí, sí, sí. Igual, desde Trash 1 hasta ahora ya pasaron 10 años. O sea, él tenía 25 y ya tiene 35 pirulines. Wow. Para fuera del confinamiento, lo que estábamos trabajando, y medio que ahora lo frenamos porque estamos haciendo estas otras cosas, es un largometraje que se llama Invierno en la Ciudad de los Muertos. Que eso es una película, la premisa es completamente experimental desde el lado de vista de la producción, porque de hecho fue nuestra primer largometraje y si se estrena el año que viene va a ser el quinto que estrenemos. Lo empezamos a grabar en el 2007 y la idea era cuánto se podía defragmentar una historia para grabarla cuando se pudiese, por esta premisa de con lo que haya cuando se pueda. Entonces grabamos siempre en invierno en Buenos Aires, 2007, 2008, 2009, 2011 y 2013. Y es una historia coral, entonces cada una de las historias se grababa en esos años separados. Cada vez que nos poníamos a grabar ese proyecto, está encarado con la energía como si fuera a ser una película o un cortometraje bastante grande, entonces, porque ya había pasado un año o dos desde el anterior. Entonces, cada parte tiene mucho cerebro y mucha energía, esa cosa pasional que le ponemos, Claro. que es mucho más intensa que si fuera un rodaje de, no sé, 4 meses, ponerle Trash 3, ¿no? Nos llevó 3 años en el que no hicimos otra cosa. Pero en el año número 2, el año número 3, ya la energía va decayendo y el equipo cuesta mantenerlo unido cuando no hay nada que se le da a cambio de retribución monetaria, ¿no? Entonces, Claro, por la supuesto. pasión, un año va joya, un año y medio, súper. Después ya, hasta llegar a los 3, hay que pedir mucho favor, devolver mucho favor y Claro. todo es más tedioso. En cambio, en invierno, lo que pasó fue eso, fue que cada vez, muchas veces cambió el equipo por completo. Entonces, creo que hubo 3 equipos completos diferentes para hacer esa película. Que por Wow. otro lado es nuestra primera película y es pre-trash, entonces tiene otro lenguaje. Nosotros veníamos más de la escuela de cine, entonces es como mucho más tradicional en la forma, pero sin embargo tardamos 17 años en hacerla y eso lo hace para nada tradicional, es Claro, medio una claro. locura. Wow. Oye, entonces estás súper ocupado, digo, durante y post. Me da muchísimo gusto, Sí. amigo, la verdad. Y pues te felicito
por todos estos proyectos que seguramente verán la luz muy satisfactoriamente y con todo el éxito. Bueno, Invierno en la Ciudad de los Muertos, yo estoy convencido de que va a ir para Macabro. Yo en un momento quería que fuera este año, pero será el año que viene, igual no hay ningún apuro tampoco. Aquí la recibiremos con los brazos abiertos y si es posible te tendremos por aquí para presentarla. Ojalá, la pasé muy bien, la verdad. Oye, amigo, y bueno, digo, pasando un poco a otros temas, digamos, a un plano más personal y un poquito aprovechando eso, si nos pudieras, digamos, platicar o recomendar algunas películas para todas las personas que nos están viendo. Esta clase de preguntas siempre es la más complicada. Yo sé, Yo de yo repente sé. veo a ciertos directores que dicen, sí, pim, pam, y disparan 3 o 4 referencias. Esto siempre me deja sumamente inseguro, pero la pensé, estuve pensando y quizás también fue, o sea, cómo yo después me terminé desarrollando como realizador cuando fui haciendo mi propio camino, ¿no? Claro, Pero siempre desde muy chico me llamaron mucho la atención las películas que eran diferentes o que rompían como el molde de las demás. Y así fue que empecé a respetar mucho a los realizadores que son autores y que hacen lo que se les canta un huevo y no andan pidiendo permiso. Y en la industria así norteamericana hay varios casos donde al final el mismo mercado los termina avalando. Por ejemplo, no claro. sé, los hermanos Cohen hacen locuras, pero bueno, siempre termina viendo a alguien que le financia las películas. No sé muy bien cómo funciona esto, pero estas son la clase de realizadores que siempre respeté un montón. Terry Gilliam, por ejemplo. Si tuviera que recomendar películas para alguien que, no sé, se está formando ahora, está en la escuela, bueno, que mire las películas de Terry Gilliam, todas. Así sea 12 monos, Brasil, Las aventuras del barón Munchausen, esa clase de Tideland, hasta las más desconocidas, son Claro. películas que tienen algo es muy personal y algo es muy experimental, ¿no? Desde la oscuridad o desde la narrativa o desde el trasfondo y la sensación que van dejando. Después, por lo mismo, por ejemplo, John Waters. John Waters es una persona que a mí me marcó muchísimo y en las trash es una especie de naif homenaje a Claro. algo así que me marcó muchísimo. Eh, y después, nada, emparejado a Gilliam, ¿no? Pero Monty Python y esa clase de humor absurdo, que acá hay un grupo de humoristas que se llama Les Luthiers, no sé si lo conoces, No, pero no, no. también Les Luthiers son un grupo eran tipos grandes, ¿no? Ahora ya se murieron un par incluso, pero que eran luthiers y muy buenos músicos que hacían en teatro una especie de composiciones musicales graciosas, ¿no? Y va todo desde el humor de hablar y música y con instrumentos inventados, pero siempre gente muy prolija, con traje, moñito, ¿no? Como un contrapunto entre decir cualquier cosa y cómo te vean, que es un poco John Waters quizás, ¿no? También. Claro, claro. Sí, sí, entonces esos son los que más me marcaron, los que me dieron valor, o valor amigo, me dieron quizás las ganas o la idea de ir y hacer lo que se me cante. Entonces fui y hice la trilogía Trash, que se jacta de tener miles de cortes en muy poco tiempo. 3.000 cortes en 60 minutos. Bueno, ¿por qué? Porque puedo, si total nadie me está dando ni sacando nada por esto. ¿Por qué no lo voy a hacer? Si es lo que tengo ganas. Exacto, eso está increíble. Eso está increíble. Oye, amigo, y justo ahora que estamos hablando de Trash, me gustaría mucho si nos pudieras contar un poquito qué es Trash y de qué va. Trash es nuestro primer largometraje estrenado, es del 2010, se estrenó en octubre del 2010 en el Buenos Aires Rojo Sangre, que es el festival de cine fantástico de acá, y trata de la historia de Ancio Bruselas, que es un tipo que es agorafóbico, hace 7 años que no sale a la calle, vive en su realidad eh, así, bueno, en cuarentena bastante como todos Ya, nosotros claro. ahora, tomando unas pastillas medio psiquiátricas que lo mantienen aplacado y trabaja con unas computadoras, esa es su vida normal. Un día, a la mañana recibe un llamado de la hermana que le dice que por favor la venga a salvar porque la hermana se quedó con una caja que le correspondía a la mafia, que tiene unas drogas, y que si no recuperan esa caja, a ella le van a cortar las tetas con un serrucho oxidado.
Entonces el tipo, esto pasa en los primeros 4 minutos de película, el tipo le dice, yo no puedo ir si tengo un problema. No, un problema tengo yo, le dice la hermana. Vos tenés unos problemitas que, bueno, más vale que salgas y me traigas la caja. Entonces, frente a esa evidencia, Anzio tiene que salir y enfrentarse a su mayor miedo, que es el afuera, la ciudad, un entorno urbano que se va tornando cada vez más violento. Y cuando consigue la caja, la empieza a consumir para inyectarse, son inyectables, para inyectarse valor, para poder seguir su aventura hasta llegar a lo de la hermana. Entonces ahí vemos cómo las va consumiendo, mientras la realidad también se desdibuja y ahí termina perdido en esta nebulosa en una espiral de violencia urbana, digamos, sería. Claro. No, y sí, o sea, sexo, drogas, vómitos, quirófanos, religiosos extremos. Es una película bastante loca. Y oye, pues justo hablando sobre eso, quería preguntarte, ¿cómo surge la idea de Trash? ¿Estaba pensada para hacer una sola película? ¿Siempre estuvo pensada para formar parte de una trilogía? ¿O cómo fue que fuiste desarrollando la historia de los personajes? Es una locura, como la mayoría de las cosas que hacemos, y además es una locura porque está enganchado también a otra premisa de la sarna, que es, además de todo esto que hablábamos al principio de producir pese a todo y sin esperar permiso y bla, 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 hay algo que no sé si fue consciente, ahora a esta altura es consciente, pero al principio creo que salía naturalmente, que es siempre tirar la pelota muy lejos, o sea, siempre ponerse la meta muy, muy lejos. Entonces, no sé, de repente ya teníamos más o menos controlado cómo hacer un corto, por ejemplo, al principio. Bueno, pero ahora hagámoslo con lluvia, ahora hagámoslo de noche, ahora hagámoslo con 1000 personas. Eso siempre fue surgiendo de esa manera y encontrábamos la manera. A veces la cagamos y hay 1000 cosas que ni vieron la luz, ¿no? Pero bueno, siempre con esta cosa de tratar de ir más allá. Cuando todavía no teníamos ningún largometraje, habíamos empezado a grabar Invierno en la Ciudad de los Muertos, pero faltaba un montón, y decidimos hacer un mediometraje, que se llamaba Trash, y fue Trash. Y Trash creo que tiene, no sé si 15 escenas, una cosa así, y este era un mediometraje que tenía 8 y duraba tipo 45 minutos, que era más largo de todo lo que habíamos hecho hasta ese momento, pero bueno, tampoco era una película. La grabamos completa, y cuando la teníamos terminada, nos dimos cuenta que el mediometraje es un formato que a mí me parece que no sirve para nada, porque en los festivales hay o medios o largos. Hay festivales o cortos o largos. Hay festivales de cortos, hay festivales de largos. Los festivales de largos tienen cortos, los festivales de cortos tienen largos, pero medios, nada. Claro. No existe como un formato que desaparece, es algo que juntes dos y hagas una película. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso, dijimos, bueno, no, esto tiene que ser una película, porque ya está, tipo, grabemos 4 escenas más y la hacemos peli. Pero en ese momento fue cuando dijimos, no, hagamos 3 películas. Entonces pasó de ser un mediometraje a hacer 3 películas. ¡Qué locura! De una. Y una cosa también que le influyó muchísimo, en la época todavía cuando iba a ser medio y todo, es que era en mini DV. La 1 fue grabada con una Z1 en mini DV. Y después de la primera jornada, todo ese material estaba dropeado. Lastimadísimo estaba el material. O sea, se trababa, ¿viste? El drop del mini DV, los cuadraditos que aparecían todo el tiempo. En la escena cuando Anzio se despierta en la casa, la primera escena de todas. Entonces, cuando teníamos ese material así, estas son las cosas que digo en las que la historia se termina nutriendo de la realidad y de los problemas, ¿no? Como para ejemplificar esto que decía antes. Frente a eso, normalmente supongo que una producción normal diría, bueno, grabémosla de vuelta, porque tenés los recursos para hacerlo de vuelta o incluso las ganas. Acá lo que nosotros decidimos fue editarlo de manera de sacarle los drops. Entonces, quedó toda cortada la escena. Entonces, una historia que era mucho más normal, de repente fue narrada de una manera tan segmentada, pero después de ver la escena 1, editada de esa manera solo por sacarle los drops, entendí que eso te llevaba mucho más al estado de conciencia alterada que tenía el protagonista. Entonces así, sobre ese error, que hubiese sido para tirar toda la mierda, se terminó construyendo esta estética en la que todo el tiempo el espectador está dentro de la mente de él y el montaje, más que contarte una historia, te transmite sensaciones. Trash 1 es sobre todo eso. Es una película para dejarse atrapar y que te transmita las sensaciones del tipo, porque vos es como que lo ves a través de los ojos de él. Entonces, son sentimientos de droga, ¿no? Cada vez que
cosas que deberían suceder rápido tardan una vida y cosas que deberían ser lejísimos de repente te aparecen en la cara. Claro, Y eso son cosas que en el estado de conciencia alterada pasa un montón. que no esperas. Claro, claro. Entonces el tiempo se desdibuja y el tiempo es subjetivo, digamos, de alguna manera, para una conciencia alterada. Y entonces todo esto surgió desde ese error, un error técnico y un problema en el que el MiniDB estaba jodido por algo. Terminó desarrollándose toda una estética en la que es sensorial el montaje y eso se prolongó a lo largo de las 3 películas. Wow. Oye, todo un proceso esta película. Nos gustaría mucho que nos pudieras dar las redes sociales donde podemos seguirte y sobre todo dónde podemos encontrar Trash, hasta cuándo la podemos ver y bueno, dónde podemos encontrar las demás en caso de que podamos querer seguirles la pista. En este momento está todo, si entras a lasarna.com.ar, ahí está todo. Hay una lista donde dice largometrajes, cortometrajes, y está de todo para ver, incluso de las que no están terminadas, como Invierno en la Ciudad de los Muertos y El Camino de Tico Tico, que es un largometraje documental. Hay trailers, hay toda información ahí para ver y el contacto directo. En lasarna.com.ar/trash está Trash para ver online, ahí directo. Y por un tiempo más, Trash 2 también está ahí en la página para ver. Ahora estamos terminando de cerrar con Troma para su plataforma de video on demand. Entonces ahí supongo que las sacaremos de todos lados y quedarán en la plataforma de Troma, que a su vez van a sacar una edición física en Blu-ray, lo cual nos tiene súper excitados y Claro, estoy como es una noticia muy increíble. pensando en qué meterle de extra. Porque además este año, ahora en octubre, se cumplen 10 años de la primera Trash. Es como cerrar un ciclo súper importante. Claro, por supuesto, y con buenas Sí. noticias. Sí, fue tanto esfuerzo. El crecimiento entre todas las de la trilogía fue exponencial, porque la 1 la grabamos en un año. O sea, empezamos a escribir el guión en enero, febrero, y en octubre la estábamos estrenando. Después la 2, que se pasó en Macabro en el 2013, Claro. ya llevó 2 años. O sea, fue todo un año de rodaje, todo 2012, y todo 2013 de postproducción. Y ya Tresh, que es la tercera, Tresh, la concha de su madre, llevó 3 años en el que grababa y editaba al mismo tiempo. Pero la 1 la hicimos entre 30 personas delante y detrás de cámara. La 2 fuimos 90 personas. Y la 3 fuimos 200 personas delante y detrás. ¡Wow! Así, tipo, ese crecimiento exponencial, Claro. o sea, siempre fueron de bajo presupuesto, siempre fueron under y siempre fueron por amor al descontrol, digamos. Pero sin embargo, claro, manejando, yo creo que lo principal es el respeto entre las partes, ¿no? Como que la película no es de la sarna, y la sarna somos todos en este momento, todos los que estén ahí, todos los que se pongan la camiseta, todos los que tengan ganas de hacerlo. No es que es una película de Alejo o sea, es muy igual por igual. Claro. Entonces eso hace que todo el mundo se sienta parte y que todo el mundo sienta estas películas que son tan grandes como lugar también para experimentar. Entonces, los efectistas especiales tienen un lugar donde probar locuras que otro no le pediría, los actores lo mismo, un editor le pasaría lo mismo, el que compone la música le pasa lo mismo. Entonces, en esta cosa de respeto mutuo que tiene que ser, sí o sí, es la piedra fundamental de cualquier creación que sea colectiva, queda muy demostrado en esto de cómo fue exponencial el crecimiento. Imagínate que si los 30 se hubiesen quedado enojados, no podría haber hecho con 90 porque no conozco otras 90 personas nuevas. Son 30 más 60 y los otros son 90 más 100. No, o sea, si los tengo que cambiar todo de vuelta, no hubiese podido nunca crecer tanto. Qué increíble proceso, amigo. Muchas felicidades, la verdad. Es un proceso bastante interesante, bastante de guerrilla. Y bueno, muchas felicitaciones a nombre de todo el equipo. Bueno, muchas gracias. Les mando un abrazo gigante a todos por allá. Los extraño. La verdad que esto de haberlos conocido y después ya no poder verlos me hace un poco mal. Sí, caray, no, nosotros, bueno, yo te agradezco muchísimo el tiempo para esta entrevista. Estamos muy contentos de platicar contigo. Esperemos que nos veamos pronto. Digo, por aquí está bien, pero me gustaría que nos viéramos en persona en el rush del festival. Cualquier cosa, pues, sabes que el equipo de Macabro aquí está al pie del cañón siempre para apoyar todos estos nuevos proyectos. La unión hace la fuerza.
Amigo, entonces no sé si quieras decirle algo a las personas que nos están viendo. Creo que hay que producir pese a todo. No tenemos que dejar que nada nos amedrente. Ni los poderosos, ni la economía, ni la pandemia, nada. Siempre hay un lugarcito donde podemos producir. No será con las mejores cámaras, no será con una cámara. Bueno, se puede producir de tantas otras maneras. Lo importante es que no se oxide el cerebro y la creatividad. Y también es muy importante la cosa colectiva, digamos. No tenemos que dejar que se oxiden las relaciones humanas solo por estar lejos Claro. y seguir produciendo pese a todo. Amigo, pues muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Estamos en contacto y pues no me queda más que agradecerle a todo el público del Festival Macabro por acompañarnos a otra de las sesiones del Macabro. Síganos en nuestras redes sociales oficiales del festival, @macabrofitch, macabro.mx y en nuestro canal de YouTube. Y pues nos vemos la próxima semana para seguir entrevistando a nuestros queridos amigos del cine. Muchas gracias. Muchas gracias, Alan. Te mando un fuerte abrazo, amigo. Un fuerte, fuerte abrazo.